Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí una vez más en vuestro canal y cada día de más gente para mostraros lo que va a ser el setup del canal definitivo. Ahora estamos empezando, pero ya podéis empezar a ver cositas interesantes. Va a estar dividido en dos grandes partes el setup. Primero la parte de escritorio, donde hago todos mis vídeos, ediciones y demás, y así como los directos. Y luego la parte de videojuegos retro y toda la vaina. Así que, como digo siempre, todo listo. Entonces, comenzamos. Seguimos con la parte más importante, la parte donde hacemos los directos, la parte del setup. Tenemos una mesa eléctrica elevable, así como una cajonera, ambas dos de la marca Basagle, que están disponibles en Amazon. Todo lo que voy a ir sacando os lo voy a poner en la descripción del vídeo. Esta mesa tiene 4 niveles de memoria. Luego tenemos el alfombrilla de la marca Titan Wolf. El ordenador es un MacBook Pro de 2018, que me está haciendo la labor desde los principios del canal. La pantalla, una LG Gamer de 144 Hz. La webcam es una webcam genérica de game, de nuestras tiendas de videojuegos, ahí ya metiendo la publicidad. Aquí simplemente pues tengo como ejemplo de cualquier consola que podría tener conectada a esta capturadora, que no es otra que la Avermedia Live Gamer Portable 2. Como teclado y ratón tenemos la serie MX de Logitech, todo para Mac y para una mejor edición. Y un cargador inalámbrico genérico de IKEA. Para terminar y por darle un poquito de toquecillo, tenemos aquí un Gundam que me traje de Japón y la pajarita del juego Heavy Rain. ¿Qué sería de un buen setup sin su silla gamer a juego? Esta es la silla de la marca Drift, la 275. Una silla súper cómoda, no la genérica de gaming, que para mi gusto y a la hora de ponerte a trabajar nos coloca en la situación perfecta para la espalda y para los reposabrazos. Cada uno lo tengo en su nivel, son reposabrazos 4D y os enseñaré todo. Si os gusta esto, decidme exactamente qué parte del setup queréis ver en futuros vídeos. La segunda parte de esta habitación del retro gaming es esta estantería Billy de IKEA, compuesta por guías de videojuegos y cómics. Además tenemos una selección de diferentes títulos de diferentes sistemas, como pueden ser desde Nintendo NES, pasando por Sega Saturn, PlayStation de la 1 a la 4. Para seguir, tenemos aquí la estantería Kallax, también de IKEA, que tiene un montón de adornos regalados por familiares y amigos, como pueden ser el Super Mario, la estrella y un montón de cositas que estáis viendo a lo largo del vídeo. La televisión, he elegido una Sony Bravia que tiene 1080 en vez de una televisión de tubo, porque se pueden conectar multitud de sistemas, ya sea por HDMI, VGA, RGB, etc. O sea, una pasada. Y luego aquí tenéis un montón de sistemas que vamos a ir viendo, como he dicho, desde NES hasta Wii, pasando desde la Sega Mega Drive hasta Sega Saturn, PlayStation de la 1 a la 3. Bueno, pues aquí estamos con los diferentes sistemas de los que se vendrán vídeos y lo tenéis que dejar a tope en la caja de comentarios para que tenga mucho apoyo. Una de las muestras que podemos llegar a ver el día de mañana será, por ejemplo, este Super Mario 64 en español doblado. Auténtico. También podemos jugar a clásicos de Mega Drive como Twinkle Tail, que es exclusivo de Japón y vale un pastón. Aquí lo tenéis. Por supuesto, quien quiere tener una GameCube aquí, teniendo la Wii, que ya sabéis que es retrocompatible, aquí estamos jugando al famoso F0 GX. Nah, yo
pero creo que como mucho si consigo llegar primero sería buena toma para acabar el vídeo. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Bueno chicos, y aquí despedimos el vídeo. Muchísimas gracias y como digo siempre, dejadme saber si queréis más vídeos como este, comparte por redes sociales, dale a like y suscribiros si no lo estáis. Recordad, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao gente.